Una sola llamada telefónica al Pentágono fue suficiente para destruir sus carreras y demostrar al mundo que la injusticia no tiene dónde esconderse. Se suponía que sería solo otro viaje por una zona tranquila de Luisiana, el tipo de lugar por donde la mayoría solo pasa camino a otro sitio. La general Naomi Ellsworth ya había hecho trayectos así muchas veces. Sin escolta de seguridad, sin luces intermitentes, solo ella, un coche alquilado y una cita importante. Tenía una reunión confidencial programada en la base aérea de Barksdale y no podía permitirse distracciones. Pero en algún lugar entre Lake Charles y Shreveport, justo a las afueras de un pequeño pueblo llamado Mosbow, Naomi notó que la señal en su teléfono seguro empezaba a debilitarse. Necesitaba hacer una llamada, no mañana, ni en una hora, sino en ese mismo instante. Divisó una vieja gasolinera medio olvidada, Kelly's Fuel & Ford, y se metió en el terreno agrietado y desigual. No era bonito, pero bastaba. Naomi aparcó cerca del borde del edificio, lejos de la entrada, donde algunos lugareños charlaban apoyados en sus camionetas, intercambiando historias bajo el calor pegajoso. No lo pensó dos veces. Para ella, solo era un sitio para encontrar un momento de calma. Tomó su dispositivo seguro, salió del coche para mejor recepción y se llevó el teléfono al oído. General Ellsworth verificando identidad, iniciando informe, dijo con voz baja y profesional. El oficial del Pentágono al otro lado comenzó el informe de inmediato. Movimientos sensibles, órdenes en tiempo real, cosas que solo un puñado de personas tenía autorización para escuchar. Naomi mantenía los ojos en movimiento, escaneando el área como le habían enseñado, pero seguía concentrada en la llamada. Algunas personas cerca de la bomba de gasolina comenzaron a mirarla. No se parecía a quienes solían detenerse por ahí y ciertamente no parecía a alguien con autoridad, al menos no sin una placa o uniforme. Vestía vaqueros, zapatillas sencillas, una chaqueta verde oliva suelta y una gorra bajada sobre sus trenzas cortas. Ropa común, nada que gritara general de 4 estrellas. Y así era como ella quería que fuera. Pero no todos lo veían de esa manera. Dentro de la estación, una mujer llamada Paula Sgueni la observaba desde detrás del mostrador. De mediana edad, moño rubio apretado, rostro marcado por años de juicio constante hacia los demás. Paula no vio a una heroína de guerra condecorada. Ni siquiera vio a una mujer haciendo una llamada. Vio lo que quería ver, un problema. Paula tomó la vieja línea fija y llamó al departamento de policía de Mosbow. Habló en voz baja para que los clientes no la oyeran. «Tenemos a una mujer sospechosa aquí junto a las bombas», dijo. «Muy rara. Podría estar drogada o algo. Está actuando extraño. Deberían venir a revisarlo». Colgó antes de que pudieran hacer más preguntas. Al otro lado del pueblo, 2 agentes escucharon la llamada por radio y pusieron los ojos en blanco. En Mosbow nunca pasaba nada, y no les importaba agitar un poco las aguas si eso rompía la monotonía. Se pusieron las gafas de sol, subieron a su patrulla y aceleraron hacia la estación. Mientras tanto, Naomi seguía junto a su coche, tratando de mantener la concentración absoluta en la conversación. El Pentágono transmitía información crucial que no podía interrumpirse, pero ella no tenía idea de que el problema, el verdadero problema, ya venía en camino. Justo cuando Naomi se preparaba para recibir las siguientes órdenes, notó luces intermitentes reflejándose en las ventanas de la estación. Todo a su alrededor empezó a cambiar. Las patrullas entraron chirriando al terreno, la grava volando bajo las ruedas. Naomi bajó su teléfono un segundo, entrecerrando los ojos ante los destellos rojos y azules. 2 agentes salieron del coche antes de que siquiera se detuviera completamente. El más alto, el oficial Randall Cooper, de complexión fuerte y corte al ras, desenganchó su funda con un movimiento rápido. El otro, Sadelani, más joven, delgado y demasiado entusiasta, lo imitó. Ambos se movían como hombres que buscaban pelea. Naomi sintió que el aire se tensaba. Colocó con calma el teléfono seguro sobre el capó de su coche y mantuvo las manos visibles, palmas abiertas. Su voz seguía medida y controlada,
como le enseñaron en West Point años atrás. Buenas tardes, oficiales. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó. Licencia y registro. Ahora, ladró Cooper. Naomi dio un medio paso hacia adelante, llevando la mano lentamente hacia su billetera, guardada en el bolsillo trasero. Por supuesto. Mi identificación está justo aquí. Estoy en servicio activo. Soy la general Naomi Ellsworth. Estoy en una misión oficial. Delaney soltó una risa burlona. General, ¿eh? ¿Esperas que creamos eso? Naomi sacó sus credenciales militares y la orden federal de viaje, tendiéndolas hacia los agentes con manos firmes. Cooper las arrebató con desdén, apenas echándoles un vistazo antes de negar con la cabeza. Esto es falso, dijo, arrojando su identificación sobre el capó como si fuera basura. Naomi parpadeó, atónita por primera vez. Señor, le aseguro que... Cállese, interrumpió Delaney. ¿Crees que puedes engañarnos, señora? Elegiste el pueblo equivocado para eso. Una pequeña multitud comenzaba a formarse, clientes, empleados de la estación, conductores que se habían detenido por gasolina y decidieron quedarse para el espectáculo gratuito. Algunos susurraban, otros reían. Nadie intervenía. El entrenamiento de Naomi le gritaba que debía calmar la situación, pero cada instinto le decía que esos hombres no buscaban respuestas. Ya habían decidido quién era ella, y peor aún, quién no era. Naomi lo intentó de nuevo, con voz baja y firme. Por favor, contacten a su superior. Están cometiendo un grave error. Pero Cooper ya tenía las esposas en la mano. Dese la vuelta. Manos detrás de la espalda. Naomi no se movió. Mantuvo su posición. No por desafío, sino porque algo dentro de ella se soltó, algo profundo. Soy general del ejército de los Estados Unidos, dijo con voz firme. Me están deteniendo ilegalmente. Cooper se rió. Se rió tan fuerte que todos los presentes lo escucharon. Sí, y yo soy el presidente. Ahora dese la vuelta. Antes de que Naomi pudiera decir otra palabra, Delaney la agarró del brazo bruscamente. Cooper le sujetó la otra muñeca. Las esposas se cerraron con fuerza, pellizcando la piel. Naomi apretó la mandíbula, tragándose la ola de humillación que le subió caliente y rápida. Detrás de ella, el teléfono seguro, aún conectado con el Pentágono, cayó al suelo. La voz al otro lado, al oír el caos, comenzó a gritar su nombre. Pero los agentes no se dieron cuenta, o tal vez no les importó. Cooper empujó a Naomi contra el costado del coche alquilado con tanta fuerza que hizo vibrar la puerta. Un murmullo recorrió a la pequeña multitud. La tenemos, dijo Delaney, como si hubieran atrapado un trofeo. Naomi, respirando con dificultad, miraba fijamente el ventanal sucio de Kelly's Fueland Ford, su reflejo quebrado en fragmentos por el polvo y la mugre. En ese momento no era una general. Ni siquiera era una persona para ellos. Era solo alguien a quien podían empujar, porque podían. Pero dentro del Pentágono, las alarmas ya estaban sonando. Y la desaparición de Naomi no pasaría desapercibida por mucho tiempo. La llamada segura, en cuestión de segundos, había pasado de extraña a alarmante. El teniente comandante Brice Hanley, sentado frente a una pared de monitores en Washington D.C., observaba fijamente la línea parpadeante etiquetada como Jen Ellsworth, segura. La transmisión de audio era un desastre, ruidos de fondo, sonidos de forcejeo, voces gritando palabras que no lograba descifrar, y luego, solo estática. Brice se inclinó hacia el micrófono. General Ellsworth, aquí comando de operaciones. ¿Me recibe? General Ellsworth, responda. No hubo respuesta. Miró a su superior, la coronel Dana Sharp, quien ya caminaba con paso firme por el centro de operaciones. Ubíquenla ahora mismo, ordenó Sharp, su voz cortando el zumbido del ambiente. En segundos, un técnico proyectó un punto parpadeante en el mapa. Estaba lejos de la base. Se encontraba detenida en una gasolinera justo a un lado de la autopista en Mosboov,
Un punto tan pequeño en el mapa que la mayoría del personal del Pentágono jamás había oído hablar de él. Sharp se inclinó sobre el hombro de Brice, con la mandíbula apretada. Contacta con seguridad de Barksdale y pásame con la división legal. Si algo le ha pasado a Naomi, actuaremos de inmediato. Mientras tanto, en Mosbow, Naomi estaba sentada en la acera, esposada, con la espalda apoyada contra la pared de la estación. ¿Cuál es tu verdadero nombre?, preguntó Delaney, inclinado sobre ella como una pesadilla. ¿Para quién trabajas? Naomi exhaló lentamente por la nariz. Tienen mi identificación, mis órdenes de viaje. Todo lo que necesitan está ahí. Cooper resopló. Señora, está a punto de ser acusada por obstrucción. No siga empujando. Naomi no dijo nada. No iba a darles el gusto de verla suplicar. Por el rabillo del ojo, notó a varias personas sacando sus teléfonos, grabando, murmurando. Finalmente, la encargada Paula se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados, sonriendo como si estuviera viendo una pelea en el patio trasero. Todo se salía de control, y a nadie parecía importarle. De repente, la radio de Delaney cobró vida. Unidad 3, confirmen si tienen al sujeto detenido. Cooper tomó el radio de su cinturón. Afirmativo. Mujer, cerca de los 40. Se niega a cooperar. Hubo una pausa. Luego. Aviso importante, la persona está registrada a nivel federal. Repetimos, registrada federal. El Pentágono ha iniciado contacto de emergencia. Liberen de inmediato y esperen nuevas órdenes. El color se esfumó del rostro de Cooper. Delaney perdió la sonrisa altanera. ¿Qué demonios?, murmuró. Naomi, aún sentada, no dijo nada. Solo los miraba, esperando. Cooper forcejeó con las llaves, liberando las esposas sin atreverse a mirarla a los ojos. Murmuró algo que sonó a medio camino entre lo siento y señora, pero no tuvo el valor de decirlo con claridad. Naomi se levantó despacio, flexionando las muñecas marcadas por el metal. El público enmudeció. Hasta la sonrisa de Paula había desaparecido. Naomi recogió su teléfono del suelo. La pantalla estaba rota. Conexión perdida. Información sensible, posiblemente comprometida. Miró directamente a los ojos de ambos oficiales. Van a lamentar esto, dijo en voz baja. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Cooper abrió la boca, como si fuera a protestar, pero una nueva serie de luces intermitentes iluminó el estacionamiento. Esta vez no eran policías locales. Era un convoy de vehículos negros de la base aérea de Barksdale, neumáticos chillando sobre el asfalto. Pero Naomi no estaba esperando refuerzos. Ya se preparaba para lo que debía hacer a continuación. Las puertas de los SUV negros se abrieron casi al unísono, como en una película. Pero no había nada de glamuroso en la manera en que se movían los oficiales de Barksdale. Era urgencia pura. Sin sonrisas. Sin saludos. Solo órdenes cortantes y rostros tensos. Al frente del equipo iba el teniente coronel Darren Mosley, de mirada aguda y sin intenciones de hacer amigos. Cruzó el terreno con pasos largos, una carpeta bajo el brazo, y su mirada se fijó inmediatamente en Naomi. «General Ellsworth, ¿está herida?», preguntó Mosley, su voz firme. Naomi negó con la cabeza una vez. «No, coronel. Solo algunas raspaduras. El daño más grave fue a sus carreras». Cooper y Delaney se removieron, visiblemente nerviosos, entendiendo, demasiado tarde, cuán grave era la situación. Los otros oficiales de seguridad de la Fuerza Aérea rodearon rápidamente a Naomi, colocándose entre ella y los policías locales, sin que nadie se los pidiera. Mosley se volvió hacia los agentes de Mosbow, con el rostro imperturbable. Por la presente se les ordena retirarse mientras se lleva a cabo una investigación federal. Cualquier acción adicional de su parte puede considerarse obstrucción de la justicia. Cooper balbuceó. No sabíamos quién era. Eso no es una excusa, lo interrumpió Mosley. Tenían la documentación en sus manos. Tenían todo lo necesario.
Delaney aún intentaba aparentar firmeza. Aún así, su comportamiento era sospechoso. Mosley lo observó durante un largo instante. Luego, dijo con voz baja. Vieron a una mujer negra haciendo una llamada telefónica y tomaron una decisión. Y esa decisión los va a seguir el resto de sus vidas. El equipo de la Fuerza Aérea ayudó eficientemente a Naomi a subir a uno de los vehículos, asegurándose de que estuviera cómoda. Mientras el convoy se alejaba, Naomi miró hacia atrás una última vez, justo lo suficiente para ver a Cooper limpiándose la frente con una mano temblorosa y a Paula huyendo hacia adentro de la tienda como una cucaracha al encender la luz. Dentro del vehículo, Naomi no habló mucho. Miraba por la ventana la interminable carretera mientras sus pensamientos corrían más rápido que el SV. El coronel Mosley rompió el silencio tras un rato. El Pentágono está coordinando una investigación completa, señora. Asuntos internos. División de Derechos Civiles. Saldrá a la luz, le guste o no a Mosbov. Naomi no asintió. No sonrió. No se inmutó. Deberían haberlo sabido, dijo simplemente. Mosley asintió en acuerdo. Van a aprender lo que se siente ser visto por lo que uno realmente es. El convoy siguió su camino, cruzando campos de hierba alta y postes de teléfono inclinados, rumbo a la base aérea donde finalmente se reconocerían la autoridad y la dignidad de Naomi. Pero Naomi sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y esta vez, todo el país estaría mirando. La noticia del incidente llevó a los titulares nacionales antes de que Naomi siquiera terminara su informe en Barksdale. Alguien había publicado el vídeo desde un celular, imágenes crudas, granuladas, donde se veía a dos policías de Mosbood esposando a una mujer que explicaba con calma que era una general del ejército estadounidense. Sin gritos. Sin resistencia. Solo la mirada inconfundible de alguien a quien le estaban arrebatando la dignidad frente a personas demasiado cegadas por su arrogancia para notarlo. Se propagó como fuego. Al amanecer, Mosbood ya no era solo un punto en el mapa de Luisiana. Se convirtió en el centro de una creciente indignación nacional. Las cadenas de noticias repetían la historia una y otra vez. Los comentaristas sacudían la cabeza con disgusto. Líderes de derechos civiles lo calificaron como un claro caso de perfil racial y abuso de autoridad. Incluso organizaciones de veteranos, que usualmente evitaban involucrarse en temas políticos, emitieron comunicados exigiendo justicia para la general Ellsworth. En Mosbood, el departamento de policía se apresuró a controlar los daños. El jefe Vernon Grady, un hombre más familiarizado con la caza de ciervos que con las conferencias de prensa, se paró frente a un mar de cámaras, el sudor perlándole la frente bajo su sombrero vaquero. Lamentamos el malentendido, balbuceó, evitando el contacto visual con los reporteros. Los oficiales involucrados han sido puestos en licencia administrativa mientras se realiza una revisión completa. Una joven reportera de Baton Rouge lo interrumpió a mitad de frase. Jefe Grady, ¿por qué oficiales entrenados no pudieron reconocer credenciales militares claramente presentadas? ¿Tuvo la RAF un papel en este supuesto malentendido? Grady tartamudeó, murmuró algo sobre tensiones elevadas e identidad equivocada. Pero todos los que observaban sabían que el departamento estaba acorralado. No tenían una verdadera defensa. Mientras tanto, Cooper y Delaney guardaron silencio absoluto. Sus nombres se filtraron en pocas horas, apareciendo en titulares, redes sociales y foros de indignación pública. Fuentes anónimas dentro del departamento revelaron que ambos hombres tenían denuncias previas por uso excesivo de fuerza y perfil racial, casos que antes habían sido ocultados cuidadosamente. Esta vez no. Abogados de derechos civiles de Nueva Orleans y Washington D.C. presentaron denuncias federales oficiales en nombre de Naomi. El Departamento de Justicia abrió una investigación independiente. Incluso el gobernador de Luisiana se pronunció, calificando el incidente como una escandalosa injusticia contra una heroína nacional. Ya no se trataba solo de Naomi. Se trataba de todas las personas que habían sido cuestionadas, ignoradas o degradadas por no usar un uniforme,
por un color de piel que no podían cambiar o por un prejuicio que no podían evitar que otros tuvieran. En Barksdale, Naomi recibía actualizaciones constantes. Sus abogados, funcionarios del Pentágono e incluso enlaces de la Casa Blanca llamaban para pedir información. Respondía cada pregunta con la misma voz firme que usó para comandar tropas en zonas de guerra. Pero cuando estaba sola en la tranquilidad de sus aposentos, el peso de todo recaía con fuerza sobre su pecho. No porque estuviera sorprendida, sino porque, después de todas las medallas, después de todo el servicio, después de todos los sacrificios, en un polvoriento estacionamiento de Mosboov, nada de eso había importado. Aún así, no había pasado su vida huyendo de las batallas, y ciertamente no iba a empezar ahora. Pero Naomi sabía que si iba a hablar, tenía que hacerlo en sus propios términos. No solo por ella, sino por cada rostro silencioso que la observaba desde las sombras. La conferencia de prensa fue programada para el mediodía de un sábado, frente a las puertas de la base aérea Barksdale. Las cámaras ya estaban alineadas en filas ordenadas y frenéticas, los micrófonos apilados de 2 en 2, hasta 3 de profundidad. Los reporteros murmuraban por teléfono. El aire era caliente, espeso, cargado con una energía distinta, la que anuncia que algo importante está por ocurrir. Naomi Ellsworth se paró tras el podio, vistiendo su uniforme de gala completo por primera vez en meses. Las medallas brillaban sobre la tela azul oscuro. Sus hombros rectos, su mirada firme. No estaba allí para entretener a nadie. No estaba allí para hacer sentir cómodos a los demás. El coronel Mosley se encontraba a un lado, brazos cruzados, observando con protección. A su lado, algunos altos funcionarios del Pentágono, con rostros graves. Le habían ofrecido a Naomi discursos cuidadosamente redactados, frases diplomáticas, una ruta segura a través del campo minado. Ella declinó cortésmente. Cuando finalmente habló, su voz fue lo suficientemente clara como para cortar todo ruido de tráfico, cada clic de las cámaras. Mi nombre es General Naomi Ellsworth, comenzó. He pasado casi 3 décadas sirviendo a este país, liderando soldados, asesorando a presidentes, defendiendo los ideales escritos en la Constitución. Ayer, en Mosboov, Luisiana, nada de eso importó. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire denso. Fui juzgada no por el contenido de mi carácter, no por el uniforme que he ganado, sino por el color de mi piel y los prejuicios que otros proyectaron sobre mí. Los reporteros escribían frenéticamente, pero Naomi no hablaba para ellos. Hablaba para las personas que habían visto el vídeo, que sintieron una punzada familiar en el estómago, un recuerdo agudo de haber sido cuestionados, humillados o ignorados. No estoy aquí hoy por una disculpa, dijo. Estoy aquí porque el silencio no es una opción. La rendición de cuentas importa. El respeto importa. La dignidad humana importa. Y nada de eso es negociable según los prejuicios o la ignorancia de alguien. Detrás de las cámaras, miembros de la comunidad local se habían reunido. Familias negras, veteranos, estudiantes con carteles escritos a mano. Naomi vio algunos de sus rostros, algunos enojados, otros esperanzados. Todos esperando algo que no habían visto lo suficiente últimamente, liderazgo real. La injusticia no es nueva, continuó Naomi, pero el cambio solo ocurre cuando suficientes personas se niegan a mirar hacia otro lado. Terminó sin dramatismo, sin un eslogan ensayado, solo con la verdad. No fui yo quien fue humillada ayer. Fueron ellos. Y la historia lo recordará así. Se alejó del micrófono sin esperar preguntas. Los aplausos comenzaron tímidamente, unas pocas palmadas desde la multitud, pero pronto crecieron en algo real, algo vivo. Mientras regresaba a la base, Naomi no caminó ni más rápido ni más lento. Mantuvo el mismo paso firme de siempre, avanzando paso a paso, cargando no solo su propia historia, sino muchas más sobre sus hombros. Porque sabía que el mundo no iba a cambiar de la noche a la mañana. Tal vez ni siquiera en su vida. Pero quizá, solo quizá, cambiaría un poco porque ella se negó a guardar silencio. Cuando eres tratado injustamente,
Tu voz es tu mayor arma. Di la verdad, incluso cuando te tiemblen las manos. Alguien allá afuera necesita la fuerza que tú estás mostrando. Si crees en defender la dignidad y la responsabilidad, comparte esta historia. Alza la voz cuando veas algo injusto. El cambio empieza con las personas que se atreven a nombrarlo.